Vamos a comenzar la primera mesa de la tarde. Mi nombre es Elena García y, bueno, vamos a intentar resistir la dificultad del horario, ¿verdad? Y yo creo que no lo vais a tener muy difícil con el lujazo de mesa que os voy a presentar, porque la verdad que yo me siento muy abrumada de estar aquí y sobre todo con estos cuatro fieras de la psicología. Bueno, lo primero que quiero agradecer es al Consejo de Psicólogos que realice este tipo de iniciativas tan importantes para los que nos dedicamos a la psicoterapia. Quiero agradecer también al Centro de Educación Superior Cardenal Cisneros que me ha dado la oportunidad de coordinar esta mesa y quiero agradeceros a todos vosotros que estéis aquí hoy después de la mañana tan intensa, a todos los colegiados, a todos los voluntarios, estudiantes que he visto por aquí también, y a todos los que habéis hecho posible que esto se esté desarrollando con la altísima calidad con la que se está desarrollando. Y bueno, pues tenemos una mesa con 4 ponentes que vais a ir conociendo a lo largo de esta horita que vamos a compartir. Y tenemos una mesa heterogénea, tenemos una mesa muy plural, tenemos una mesa del siglo XXI y bueno, yo creo que todo lo que es plural y todo lo que es diverso siempre suma y enriquece. Estaba pensando muchas formas de presentar esta mesa y me salían varias, pero fijaros, yo creo que lo que más destacaría es el recorrido que vamos a hacer ahora, que creo que todo psicoterapeuta tiene que tener claro. Y lo primero es la clínica, lo primero es el paciente y del paciente y de dificultades con el paciente nos van a hablar dos profesionales muy relevantes que nos van a hablar de los problemas relacionados con el duelo y los problemas relacionados con los trastornos de ansiedad. Iré presentando a cada una a medida que vaya subiendo a presentar su ponencia. Que lo que tienen los problemas de ansiedad y los problemas, la experiencia humana del duelo es una altísima experiencia de sufrimiento ambos dos. Entonces, bueno, pues lo primero que uno tiene que tener claro como buen psicoterapeuta es el paciente. Eso te autorregula siempre, hagas clínica, hagas investigación, hagas docencia, tienes que tener al alumno, desde luego, delante. Lo que me parece también muy interesante de un buen psicoterapeuta es que mida lo que hace, que esto no va por olfato. Entonces nos van a hablar también de cómo medir, de la eficacia, de la eficiencia y de lo importante que es que no hagamos únicamente clínica, sino que también midamos las intervenciones que hacemos con lo difícil que es esto, especialmente en este país. Y luego creo que tenemos un broche de oro, que no hay un buen psicoterapeuta que no tenga una dimensión ética y que atienda a los aspectos éticos de la terapia. Entonces, sin más, yo no me quiero entretener mucho. Tenemos al profesor García-Huete, Enrique García-Huete, que él es profesor de la casa, es profesor de la Cardenal Cisneros y bueno, durante muchos años ha estado impartiendo docencia en la Universidad Complutense y también en el Centro de Estudios Superior Cardenal Cisneros. Yo lo que quiero destacar de Enrique, a título personal, es que es uno de los responsables de que la psicología de la salud, los poquitos que nos dedicamos a la psicología de la salud de manera pura, tengamos la suerte de haber podido pues, disfrutar también de todos los programas que él ha llevado a cabo, ¿no? Él fue un pionero, estuvo metido en la Organización Mundial de la Salud y él fue el primer psicólogo en los años 80, que muchos probablemente ni habíamos nacido, en los años 80, que empezó con grupos de pacientes con HIV. Y él detectó una necesidad muy importante, que era formar a los profesionales sanitarios que cuidaban a estos pacientes en habilidades de comunicación, en lo que conocemos como el counseling ahora y que tantas alegrías nos ha dado a muchos de los que estamos aquí. Y además él detectó la necesidad de hacer equipo con otros psicólogos. Y se dedicaron a formar por toda España un montón de profesionales sanitarios en habilidades de counseling. Y además eso lo hizo de manera muy eficiente y muy eficaz. Adelante, Enrique. Perdona. Antes de que comiences, les he pedido a cada uno que me den una frase que sintetice la esencia de la ponencia. Y os voy a leer la de Enrique, que es que la Tierra es plana hasta que se demuestre lo contrario. Buenas tardes. Como es de rigor, primero agradecer que se hayan tomado esta iniciativa y que me hayan invitado al Colegio Oficial de Psicólogos, al Consejo y a la Cisneros, a la cual pertenezco. Y yo voy a empezar hablando de la Tierra es plana hasta que no se demuestre lo contrario, y además está justo en el centro del universo. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de todo lo que ha sido la historia ha habido una serie de postulados teóricos, constructos hipotéticos no demostrados, pero que han seguido funcionando. Entonces, a mí me ha tocado seguramente bailar con la más fea, porque no estamos hablando ni de curanderos ni de impositores de manos, sino hablar también
dentro de nuestros propios colegas qué nivel de ciencia adquieren y pueden transmitir a partir de las terapias que realizan. Por eso, un momentito, ¿no? Hay que evaluar y en esta necesidad lo hacemos por criterios éticos, deontológicos y de rentabilidad, ¿no? Un paciente llega donde un psicólogo y no sabe realmente lo que le van a hacer. Puede ser bueno, puede ser malo. Todas las teorías e hipótesis que hay, yo no puedo saber si funcionan o no funcionan. La única forma de demostrarlo, y ahí apelaremos al Colegio de Psicólogos y a las universidades, es que se investigue lo que no está investigado y que lo nuevo que va llegando, que ojalá sea mucho y eficaz, pase por las orcas claudinas del método científico y de la psicología experimental. Bien, lo que vamos a hacer aquí, vale. De alguna manera, evaluar al ser humano es muy complejo. Son montones las variabilidades que hay. Esta mañana Marino nos decía lo biológico, el clima, la familia, la propia biología, sin anteponerla a lo que es el comportamiento. Y el que sea muy difícil de medir, no se puede decir, no se puede medir. Hay que ir avanzando. Los griegos, intuitivos, desde Teofastro, siglo VI a.C., pasado después por las escuelas filosóficas, ven que hay una serie de variables constantes en los individuos y se atreven a especular con los sanguíneos, los flemáticos, ¿no? Hasta que tienen que venir las neurociencias y algunos aspectos de la personalidad se pueden ver en una pantalla. Ya no es especulación. Vamos a ver algunos trabajos, o sobre todo revisiones que han hecho autores españoles y una revisión de investigaciones a nivel internacional. Tengo que citar a Labrador, Becoña, Cheburúa, Marino Pérez, que vimos esta mañana, porque se han entretenido, trabajado y esforzado en ver qué es lo que funcionaba de la psicoterapia. Y en vuestro trabajo de hace algunos años parten de cómo Eysenck, incluso Rachman, decían la proporción de mejoría en psicoterapia aproximadamente que las remisiones espontáneas, ¿no? Sabíamos que no era así. Tienen que venir después Lugorsky, Sapiro, Lambert. ¿Existe mejoría con la psicoterapia? El problema para generalizarla es qué tipo de ajustes metodológicos y otras variables que no se tienen en cuenta. Con ello, para evaluar la eficacia, que sería la ponencia, pues tenemos una serie de elementos de la psicología experimental. El randomized control trial, los ensayos clínicos controlados, el metaanálisis de otras investigaciones y grupos experimentales y grupos control. Yo recuerdo que Seligman, siendo un joven que vino a darnos una conferencia con toda la teoría de indefensión, él tenía 5 tipos de grupos con buenos clínicos. Uno con terapia de apoyo, otro solo para que hablaran, uno con medicación, otro con medicación y psicoterapia. Y de esa forma, y con muchos casos, consiguió ver que era lo más eficaz en el tratamiento de la depresión con respecto a la teoría de indefensión. En el estudio del APA, a ver qué tenemos aquí, bichito de este, ¿no? Bueno. Sobre 6.800 casos, primero, una cosa sorprendente. Existen más de 250 tipos de abordajes psicoterapéuticos, ¿no? Y no estamos hablando de cosas extraordinarias, de los habituales. La inmensa mayoría no están evaluados. Perdonadme, el eneagrama, se ponen de moda las cosas, las cartas de los ángeles, las flores de Bach, las terapias transpersonales, la risoterapia, el propio coaching, que ahora todo el mundo es coach, ¿no? A ver quién va a dar el marchamo. La homeopatía para trastornos mentales. No hay ni un solo dato objetivo de que eso funcione, lo cual no quiere decir que lo haga. No sabemos si pueden ser buenas o malas terapias hasta que no se demuestre su eficacia. Y aquí apelo al Colegio de Psicólogos, que está Fernando con nosotros. Si ojeáis la cantidad de anuncios, cursos de formación, ¿no?, de los más variopintos, sin haber filtrado si realmente son eficaces o incluso pueden ser perjudiciales. Existen procesos psicológicos ya empíricamente validados. No nos tenemos que ir más que a todos los trabajos y los libros de Rocío Fernández Ballesteros para saber que en la evaluación hay una cosa que es la psicometría, que mantiene criterios rigurosos de fiabilidad y validez. Yo me he hecho mis 3 años de técnicas proyectivas, desde Klinefelter, desde Bonn y las nuevas tendencias de Egner, para poder cuantificar. Sigue habiendo elementos muy subjetivos y que van a depender, como nos dicen, de la experiencia del terapeuta. Eso, uno de los criterios de la ciencia, que es transmitir el conocimiento, no se puede hacer. Tenemos variables cuantificables, diciendo que son muy difíciles, y tenemos algunos elementos desde una línea base que el propio sujeto o la propia psicometría pueden decirnos frecuencia, amplitud y duración de las respuestas. Tiene que haber cambios. Tenemos nada más que 10 minutos, ¿no? Vale. Bueno, otras 140 investigaciones con la eficacia, ¿no?
Los efectos son significativos en todos los grupos de edad y en determinados trastornos superan, por supuesto, el tratamiento farmacológico. Hago otra vez mención a lo que comentaba Marino, mientras que el modelo médico impere, difícilmente vamos a poder tener una visión holística del ser humano. Reduce las visitas médicas, gasto sanitario y se mantiene en el tiempo con menos posibilidades de recaída. Hay estudios en donde la farmacología es superior a la psicoterapia, trastornos bipolares y esquizofrenia, lo cual no quiere decir que la terapia de apoyo ayude. Y la psicoterapia, en cambio, es superior en otros 12 trastornos que no tienen que ver con la esquizofrenia. Vamos a ver, algunas conclusiones. La psicoterapia efectiva y superior al no tratamiento. Un 80% de los pacientes se benefician. Resulta superior al tratamiento farmacológico puro, depresivos, fobias, ataques de pánico. Los pacientes sometidos a condiciones de placebo, que hay que estudiarlo también, lo mismo que el efecto Rosenthal, ¿no?, pueden hacer cambios entre un 30 y un 40. El problema es que luego no lo mantienen. La psicoterapia produce cambios que se mantienen en el tiempo, se mantienen estables durante los primeros meses, luego decaen. Criterios para mantener seguimiento. Todos los tratamientos psicológicos, todos, buenos, malos o regulares, producen algún tipo de cambio en el sujeto. Para algunos cuadros, las psicoterapias conductuales resultan más eficaces. No lo digo por lo que sea. Prácticamente no se localizan estudios que relacionen, atención, el cuadro psicopatológico, el tipo de psicoterapia, la aptitud del paciente y, como veremos luego, las variables del propio terapeuta, que están siendo tremendamente importantes en las últimas investigaciones. Hay una evidencia amplia acerca de los componentes inespecíficos, desde el placebo, las expectativas del sujeto, las variables del propio terapeuta, ¿no?, la importancia del estilo terapéutico de los clínicos. Garfield añade, la similitud entre el terapeuta y paciente en términos de estilos, personalidad, valores, actitudes, es un predictor de éxito, ¿no? Variables a tener en cuenta. La Fundación Menninger, las terapias que utilicen como único recurso el insight pueden empeorar a determinados pacientes y un tratamiento de apoyo produce cambios en los pacientes del tipo yo débil. Aquí tenía bastantes cosas contrastadas para los trastornos depresivos. Terapia cognitivo-conductual claramente eficaz, la interpersonal claramente eficaz, psicodinámica, soporte empírico limitado, ¿no? Trastornos de ansiedad, terapia cognitivo eficaz, la conductual eficaz, la exposición para fobia eficaz, terapia relajación eficaz. Trastornos obsesivos compulsivos, exposición y prevención eficaz, reestructuración limitada. Tenemos aquí todas estas cosas, ¿no?, y las podéis leer si queréis. Entrenamiento también para los infantiles en padres. Tenemos que basarnos en la ciencia. Disculpad, la premura tenía para un cuarto de hora y se me ha quedado. Y no traigo más que algo que lo vemos en primer curso de la carrera, el método científico. Observación, aplicar atentamente los sentidos, las evaluaciones, el poder trabajar sobre la evaluación de procesos mediadores. Inducción, vamos a extraer el principio fundamental de cada observación. Vamos a generar una hipótesis. Yo creo que esa hipótesis la tenemos desde el método científico hasta, no sé si conocéis la técnica de los dígitos oscilantes. Yo creo, a mí me parece, si nosotros queremos dar credibilidad a nuestra profesión, tenemos que mantener los mismos criterios de otro. Un arquitecto dice, yo creo que esto aguanta. ¿Os meteríais en esa casa? ¿Tienen cálculo? ¿Tienen resistencia de materiales? Montones de cosas. Una vez tenida la hipótesis, habrá que probarla. Y la forma de probarla son los elementos que hemos dicho antes, contrastarla. Y luego la demostramos o la refutamos, la síntesis y la antítesis. Y a partir de ahí, toda esa teoría científica podemos contrastar que es cierta o que no funciona. Algunas propuestas. Colegio de psicólogos. Avalar tratamientos eficaces. Cogen los anuncios y se anuncia de todo, independientemente que tenga calidad o no calidad. Las cosas tienen que ser fiables y válidas. Evaluar no solamente todas las nuevas cosas que van llegando, sino las clásicas que no han sido validadas. Propiciar, por lo tanto, las investigaciones. Perseguir el intrusismo y lo no validado. Proyección profesional de la psicología. ¿Cómo quiero que se nos considere? Y se nos considera a partir de la eficacia y la eficiencia y poderlo demostrar. Proyección profesional de nosotros. Y yo cojo el ejemplo de los PIR porque me dedico a psicología de la salud. Un PIR no puede, cuando ya llegue a trabajar en los equipos, tenemos aquí a 2 personas que trabajan en La Paz, que han estado trabajando en cosas duras, y no especulan, trabajan y ayudan. Los servicios de salud van a ser importantes que estemos ahí.
perdonadme, yo he estado durante 8 años en el Programa Mundial del SIDA de la OMS. A mí no se me permitía especular qué funciona, qué no funciona. Y además me lo pruebas o porque tú has hecho una investigación o porque tienes otras investigaciones para los que somos aplicados. La psicología básica es la que nos da las claves. Universidades, ¿no? Adecuar la formación a lo demostrado eficaz. Lo cual no quiere decir que el otro no entre, pero las líneas de investigación, nuevas hipótesis, nuevos tratamientos, habrá tesis, ¿no? Y en esas tesis se podrá demostrar si funciona o no funciona. ¿Estoy fuera ya? 1 minuto. Bueno, pues aparte de este tono, ¿no? Y como me ha tocado, la mejor hora del mundo, después de la comida, sabemos que la sangre, una variable, va al estómago, con lo cual la zona de la corteza queda capidisminuida. No es verdad. Entonces, a ver si con esto decir, mirad, termina como ha empezado. O demostramos nuestra valía, pero no especulando. Y eso nos va a llevar tiempo. Variables muy difíciles, pero hay que investigar, porque si no, no tenemos credibilidad ni de cara a los pacientes ni de cara a otros profesionales. Y termino como he empezado. La Tierra es plana hasta que se muestre lo contrario y estamos en el centro del universo. El pensamiento mágico, el pensamiento supersticioso, las relaciones falsas y contingencias falsas, ¿no?, siguen estando presentes en nuestra profesión. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarte al tiempo. La siguiente ponencia va a ir a cargo de la profesora Cristina Coca. Cristina es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Cristina, yo no sé ni cómo presentarla porque es una persona a la que quiero mucho y tiene muchísima experiencia clínica con pacientes muy graves. En La Paz fue una de las que me formó y he tenido el lujo de ver lo excelente psicóloga que es y lo mejor persona que es todavía. Ella nos va a hablar de la importancia de la compasión en la terapia de duelo, que es una de sus áreas de expertise. Y bueno, pues su frase es una frase muy bonita, que dice que la compasión es lo que nos hace a todos humanos. Adelante, Cristina. Comentado mis compañeros y bueno, mi admiración, cariño y amistad a Elena. La verdad que cuando me invitaron me ilusionó muchísimo porque este tema es algo que me viene interesando mucho en los últimos años. Y ese entusiasmo duró poco porque luego me dijeron 15 minutos. Como ahora estamos en 10, voy a saltarme algunas cosas y en todo caso luego... No hay preguntas. Vale. Si hay preguntas bien y si no también. Mi propuesta era hacer un encuadre desde el duelo, fundamentalmente para resaltar, y me las voy a pasar muy rápido, no os asustéis, que no consideramos el duelo como un proceso psicopatológico, sino como un proceso normal. Un proceso normal que implica una situación de muchísimo sufrimiento, que la mayor parte de las personas vamos a atravesar muchos duelos, porque es la vida y es la aceptación que nos toca trabajarnos, y un poco qué es lo que está aportando desde las intervenciones basadas en mindfulness y las intervenciones basadas en compasión, de novedoso, digamos, a las intervenciones que tenemos con duelo. No me voy a extender con lo que todos conocemos, desde Parkers hasta Payas, todo eso más o menos lo sabemos, y no es excluyente, ¿vale? Y sí presentar que aunque no tenemos datos, Enrique, y lo comentábamos, datos en duelo sólidos, carecemos de problemas de investigación, sí tenemos apoyo científico a estas teorías, ¿vale? Aquí simplemente resaltar lo que decía antes, es un proceso normal, es un proceso que no es solo que afecte a la persona. Hoy a la mañana en una mesa comentaban de un médico que había diagnosticado una depresión mayor y era un duelo. Y esto es mucho más frecuente de lo que creemos. No es un tema psicológico y que no hay nada más que hacer. De hecho, muchos de los pacientes en duelo son abordados desde atención primaria. No hay una buena derivación. Y que además este acontecimiento vital lo pasamos muchas veces y a lo largo de la vida, si tenemos dentro de todo suerte, vamos a tener que despedirnos de muchos seres queridos. Desde mi punto de vista, y bueno, mío no, de los que saben más que yo, está muy subestimado el tema del duelo. El otro problema es que, claro, no es un tema muy candente en nuestra sociedad. Sabemos que
entre la esperanza de la calidad de vida y la longevidad en nuestra sociedad totalmente consumista, hedonista, a lo inmediato, a lo fácil, en contra del sufrimiento, donde nos empujan a ser felices y a pensar siempre en positivo, estos temas no suelen cuajar mucho. Y de ahí que entre eso y la pérdida de todos los rituales que marcaban de alguna manera el encuadre social de poder dar soporte a una persona que está en duelo, ha sido un tema que ha quedado un poco en el hueco entre un paso y el otro. El problema es que si pretendemos no sufrir, si el sufrimiento no tiene sentido, si nos negamos a estar en una vida de sufrimiento, y no hablo desde el sentido religioso, por favor, sí desde el sentido espiritual, pero no religioso, es que entonces los duelos quedan enquistados. Hoy en día es frecuente, antiguamente cuando mencionaba los rituales, había todo un soporte que marcaba los tiempos, la primera semana, el primer mes, el primer año, y de alguna manera todos tenían pautas conductuales para acercarse al doliente. Hoy en día lo que tratamos es que no sufra. Y todavía se escuchan cosas como no puedes estar así, mamá, no puedes estar encerrada en casa mirando la foto de papá y llorando todo el día. Sal, disfruta, sal con tus amigas, distráete, y si no, vente a casa con los niños que te quieren y te necesitamos. O lo que es peor, casos de mujeres jóvenes que pierden un niño y les dicen, bueno, como eres joven ya podrás tener otro. Y si tienen otro, les dicen, bueno, tienes que seguir adelante, no te puedes ver así y tienes que pensar en él. Con lo cual, esos procesos de duelo suelen enquistarse y no se pueden elaborar bien. Las metas siguen siendo las mismas, sigue siendo restablecer un equilibrio roto cuando uno sufre una pérdida importante y también una nueva forma de relacionarme con la persona que se fue. No se trata de olvidarlo ni de evitarlo, sino justamente de permitir ese proceso único, irrepetible, porque que una persona haya pasado muchos duelos no quiere decir que todos los pase igual. Y si bien hay ciertas características que sí se van conformando, muchas veces son duelos muy diferentes y fundamentalmente de acuerdo al significado y al momento vital que tiene la persona. Cuidado que también se asocia a muchísimos problemas de salud. Recién comentaba que en primaria es donde más se ven. ¿Pero por qué? Porque muchas veces está enmascarado de problemas de salud que son también acompañantes del duelo. Y por otro lado, el problema social. Hoy en día, sabéis, esto de la soledad no deseada y todo lo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, sobre todo se ve en personas mayores, pero no son las únicas. Y lamentablemente también eso dificulta. Mirad, un poco lo que aportan estos enfoques es que si bien hay un sufrimiento inevitable en toda pérdida significativa, desde las intervenciones basadas en la compasión, de lo que se trata es de abordar ese sufrimiento permitiéndolo y elaborándolo. Desde las intervenciones basadas en mindfulness o en general de otras terapias de tercera generación, se hace más hincapié en la parte de resistencia, en la parte del sufrimiento evitable. Por eso, desde mi punto de vista, son un buen complemento para las terapias de duelo. En cuanto a la compasión, en nuestra cultura todavía lo confundimos con la pena, la lástima y el pobrecito. Y la compasión en el ámbito de la psicología no es eso. La compasión es una emoción, sí, que sentimos, porque somos psicólogos, pero somos personas, que es lo que en parte nos hizo ser psicólogos, que es que no somos inmunes ante el sufrimiento del otro y que no nos quedamos simplemente expectantes, sino que participamos activamente en querer ayudar y aliviar ese sufrimiento. El concepto no es nuevo. Desde los orientales, los occidentales, no me voy a enrollar aquí, lo cierto es que nosotros lo solemos ver como una debilidad
y sin embargo es una fortaleza la compasión. También está la discusión de si es una actitud compasiva, si es solo una emoción o si implica también acciones compasivas. Lo cierto es que es un complejo concepto que puede abarcar tanto factores afectivos como intencionales, cognitivos y motivacionales. Aquí tampoco me voy a enrollar, esta sí la puse porque los últimos avances lo que vienen a mostrar es que nuestro cerebro tiene distintas áreas y distintas vías neurales para lo que es simpatía, empatía y compasión, y que de alguna manera se van estimulando también de distintas formas. Gilbert también habla de los 3 ejes cerebrales claves. Hay todo un desarrollo desde la neurología en esto, se están intentando todavía replicar estudios, y dentro de estos 3 ejes hay uno que cobra especial importancia, que es el de la calma, la seguridad, que se considera como la base biológica del apego. Todo el grupo de Sinclair en Estados Unidos ha desarrollado todo un modelo en base a estos avances neurológicos, diferenciando estos conceptos, y llegan a la conclusión de que los pacientes lo que prefieren es una buena relación que incluye las 3 cosas. Sabemos que en psicología las variables del psicoterapeuta influyen en los resultados. Aquí pasa lo mismo. El tipo de relación que somos capaces de establecer con los pacientes influye en los resultados. En cuanto a las terapias de compasión basadas en los estilos de apego, aquí en España lo ha desarrollado también García Campayo y de Marzo. Ellos hablan de 4 tipos de apegos, y un poco esto en lo que tiene que ver y se fundamenta es en poder recobrar un vínculo compasivo con uno mismo y con la persona que se fue. Esto lo había puesto nada más que como ejemplo de las diferencias que van marcando entre los 3 conceptos, y la que más me interesa es justamente esta, que un poco mediante los ejemplos lo que muestra es esa actitud activa de acercarme al sufrimiento del otro. No se trata todo simplemente del uy, lo siento, o de frases hechas. No se trata solo de empatizar, de entenderlo, de comprender el sentimiento del otro, sino que se trata también de proactivamente, insisto, intentar hacer cosas para aliviarlo. Otra de las estrategias básicas en duelo, ya un poquito, ¿no? Es todo lo de trabajar la autocompasión. No solo para el terapeuta es la compasión con los demás, pero para los pacientes parte de lo que se trabaja es la autocompasión, creando una figura de apego compasiva. Se supone que vamos entrenando esos circuitos neurales, hay distintas técnicas y una de las más utilizadas es la meditación analítica. En cuanto al mindfulness tampoco me voy a extender porque también lo conocen. Aquí les había puesto un poema muy bonito de Rumi que habla de la aceptación de los sentimientos, algunos ejemplos de el entrenamiento, cómo lo realizan en la mente compasiva, los protocolos de autocompasión, que sí los tenemos descritos, y bueno, de momento lo siento, me quedo con ganas de más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cristina, y gracias también por el esfuerzo de ajustaros a los tiempos. Nuestra tercera ponencia corre a cargo del profesor Ignacio Fernández Arias. Ignacio es profesor de la Complutense y también es profesor del Centro Superior de Estudios Cardenal Cisnero, tanto en grado como en posgrado. Y bueno, pues yo lo que destacaría a título más personal de él, viendo un poco sus últimas investigaciones y buceando un poco estos días, era pues, los temas tan fascinantes que tiene de investigación, que tienen que ver sobre todo últimamente con el juego patológico, ¿no? con la efectividad también de los tratamientos relacionados con este problema. Y bueno, Ignacio Fernández Arias nos va a dar una ponencia acerca de la prolongación y terminación del tratamiento psicoterapéutico en los trastornos de ansiedad.
Y su frase tiene, bueno, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pues él me ha dicho, así le pilla un poco entre medias de la comida, que qué factores pueden interferir en el curso de la psicoterapia en los problemas, me he decidido, problemas de ansiedad. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar el micro aquí. Yo creo que un ejercicio compasivo es el que estén todos ustedes aquí a estas horas, un viernes. Por lo tanto, muchas gracias. Por supuesto, también agradecer al Consejo General, a la Cardenal Cisneros por habernos prestado su casa, de la que me siento partícipe. Bueno, yo creo que estas jornadas, aparte del interesantísimo tema que supone el hecho de que además nos brinda la oportunidad de reencontrarnos con amigos y de intercambiar conocimientos y pareceres, yo creo que también sirve como una invitación a reflexionar sobre una profesión, no simplemente un concepto que tenemos que construir en las universidades, sino también una profesión aplicada y en cierta forma reflexionar sobre ellas, hacerse preguntas sobre cómo podemos introducir medidas para mejorarla. En definitiva, la ponencia que yo les traigo va en esta dirección precisamente porque los problemas de ansiedad es un ámbito que desde el punto de vista más teórico está muy estudiado y los tratamientos con los que contamos son tratamientos profundamente asentados que las propias guías clínicas nos dicen que son firmemente y evidentemente establecidos, que funcionan bien, que están muy manualizados. Por lo tanto, en este sentido, podemos celebrar que los problemas de ansiedad están bien atendidos desde la psicología. Sin embargo, hay que dar un paso al frente y ver cuál es la aplicabilidad de estos tratamientos y qué tenemos que hacer para que nuestra profesión, desde el punto de vista psicoterapéutico, dé ese paso al frente decisivo que permita competir con otras profesiones, porque no tenemos que olvidarnos que estamos en una sociedad competitiva, y atendamos a un porcentaje de personas que quizás no se están beneficiando del todo, o al menos tanto como nos gustaría, de los tratamientos que tenemos propuestos desde un punto de vista más formal. En este sentido, bueno, yo pongo en estas diapositivas cómo las guías clínicas hacen referencia de manera repetida a la eficacia de los tratamientos psicológicos para los problemas de ansiedad. Sin embargo, vuelvo a hacer hincapié a ese porcentaje de pacientes reducido, pero en cualquier caso nada desdeñable, de pacientes que no se están beneficiando o no se benefician del todo de estos tratamientos. Por lo tanto, cabe fijar el punto sobre qué factores pueden estar interfiriendo en un curso natural de la psicoterapia, de los tratamientos psicológicos, desde el punto de vista no tanto de la eficacia, sino de la efectividad o la utilidad clínica. Quizás dos grandes vías se nos abren. Factores que tienen que ver con la prolongación innecesaria de los tratamientos, hacen que los tratamientos sean más largos de la cuenta y hacen del tratamiento algo pesado, costoso y que deja de merecer la pena para los pacientes, o aquellos factores que son incluso más decisivos, que de manera casi drástica hace que perdamos el paciente, y sin paciente no hay psicoterapia. Por lo tanto, estamos hablando de factores de prolongación y factores de terminación prematura o abandono de los tratamientos. Abordando este primer grupo, yo les voy a presentar una serie de trabajos que he realizado con mi equipo de investigación en la Universidad Complutense, focalizado precisamente en la efectividad de los tratamientos en los problemas de ansiedad. Claro, la prolongación de los tratamientos sin duda está afectando de manera directa la eficiencia en ese equilibrio coste-beneficio. Claro, tratamientos más largos dejan de ser eficientes, es lógico. Es que también atentan contra la eficacia y la efectividad en la medida que tratamientos muy largos hacen que perdamos el rumbo, el punto de anclaje de hacia dónde tenemos que ir, y en ocasiones empezamos a articular tratamientos que no saben muy bien en qué dirección tienen que tirar y se vuelven demasiado abstractos. Uno de los factores que parece lógico contemplar a la hora de valorar la prolongación de los tratamientos es el tipo de problemas de ansiedad. Los problemas de ansiedad son categorías muy heterogéneas, por lo tanto, es lógico pensar que problemas simples y específicos, como una fobia, pues requieren programas de tratamiento relativamente breves, mientras que problemas más estructurales, relacionados, pues, por ejemplo, con la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, o incluso problemas relacionados con el trauma, pues requerirán lógicamente protocolos de tratamiento más largos que se pueden llegar incluso a extender hasta las 20 sesiones. Por supuesto, en los trastornos de ansiedad también está la comorbilidad, un factor a tener en cuenta. Además, sabemos que en los trastornos de ansiedad la comorbilidad es muy frecuente, especialmente en lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Sabemos ese binomio entre los problemas de ansiedad y el estado de ánimo, y que interfieren tanto en el alcance como en la duración de los tratamientos, y también ese eje 2 o trastornos de la personalidad que está de alguna u otra manera condicionando el curso del problema y, por supuesto, también el curso del tratamiento. A la hora de preguntarnos de manera más específica por qué se prolongan los tratamientos, nuestro equipo de investigación, en este caso para este estudio encabezado por la profesora Mónica Bernaldo de Quirós, se hizo específicamente esta pregunta, llegando a dos conclusiones que son bastante obvias, pero no por obvias dejan de invitarnos a una reflexión.
Un análisis predictivo estableció que un trastorno, como decía, de corte muy estructural, como puede ser el trastorno obsesivo-compulsivo, además ciertamente resistente a los paradigmas cognitivos, estaban relacionados o predecían la longitud de los tratamientos, pero también la incursión de un elevado número de técnicas. Claro, parece lógico pensar que un elevado número de técnicas conllevará tratamientos más largos o, dicho de otra manera, tratamientos más largos conllevará un elevado número de técnicas. Es lógico, es un razonamiento recíproco, incluso, si me permiten, casi hasta tautológico. Sin embargo, yo creo que debemos detenernos en la idea de que los problemas de ansiedad, en definitiva, hacen referencia a procesos psicopatológicos o psicológicos que conocemos bien y que son relativamente simples, que tienen que ver con la hiperactivación, que tienen que ver con problemas de evitación o que tienen que ver con problemas de creencias. No son tan complejos como para intentar generar un arsenal enorme de técnicas que muchas veces lo que hacen es complejizar de manera innecesaria los tratamientos, cuando en definitiva son procesos básicos, sí, quizás son muy importantes y muy estructurales, pero que no requieren un efecto sumativo de técnicas que pueden llegar a prolongar de manera innecesaria los tratamientos. Otro factor tiene que ver con los tratamientos previos. Sabemos, por los datos epidemiológicos, la propia SMED en el 2007 nos comentaba cómo un amplísimo porcentaje de los pacientes que acuden a consulta por problemas de ansiedad ya han acudido previamente a tratamientos porque ya vienen de lejos. Claro, cabe preguntarse si esos tratamientos van a favorecer el aprendizaje o, sin embargo, nuestros pacientes van a llegar más quemados. Y un factor aparte es ya no los tratamientos previos, sino los tratamientos combinados. En este sentido, también en nuestro equipo hicimos un trabajo específico, en concreto para averiguar en qué medida existe ese efecto sinérgico entre el tratamiento psicológico y el farmacológico para los problemas de ansiedad. Porque sí que hay consenso a la hora de plantearnos cuál es el aporte que la psicología, la psicoterapia puede hacer a los tratamientos farmacológicos. Parece evidente que incrementará la adherencia, por lo tanto, como es lógico, habrá menos abandonos de los tratamientos farmacológicos y el mantenimiento de los logros será mayores. Y hay consistencia. Sin embargo, no hay tanta consistencia a la hora de plantearnos cuál es el aporte real que puede hacer la psicofarmacología a la psicoterapia. Evidentemente ayuda, pero siempre, esa es la pregunta. Como les decía, hay controversia. Hay autores que dicen que sí, que efectivamente puede estar aportando, ayuda al paciente a distanciarse del síntoma, ayuda al paciente a tomar perspectiva, mientras que hay otros autores que dicen que todo lo contrario, que en cierta forma la psicofarmacología podría estar entorpeciendo procesos psicoterapéuticos que pueden estar afectados, que podrían estar incidiendo en los procesos afectados en los problemas de ansiedad, como puede ser perfectamente la desensibilización, la extinción, etc. O, por ejemplo, el aprendizaje de habilidades necesarias. En este sentido, como les decía, realizamos un estudio en concreto donde comparábamos dos grupos. Un grupo que recibía psicoterapia al uso para problemas de ansiedad, con las técnicas típicas que conocemos de todas las guías, y otro grupo que recibía prácticamente las mismas técnicas, pero aparte también recibía medicación de corte ansiolítica o antidepresiva o combinación de ambas. Los resultados yo creo que son bastante importantes, en mi opinión. Hombre, evidentemente, la principal diferencia partía en que, voy a la fila de arriba, donde está en rojo, evidentemente el grupo combinado tenía más tratamientos previos, entre otras cosas, porque ya estaba recibiendo un tratamiento farmacológico. Pero no había diferencias entre ambos grupos en cuanto a sintomatología depresiva o ansiosa pretratamiento, pero tampoco respecto al alcance terapéutico. El tamaño del efecto en ambos grupos fue muy similar, de 1.32 a 1.46, no hubo diferencias significativas, ni tampoco en el porcentaje de altas. Por lo tanto, los resultados fueron muy similares. Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas en cuanto a la longitud de estos tratamientos. El grupo combinado, aquel que combinaba el tratamiento farmacológico con el psicoterapéutico, mostró más de 3 sesiones de añadido respecto al otro grupo. Claro, yo creo que es importante detenerse en esto. Para los mismos resultados, dos grupos de pacientes bastante similares, o al menos no había diferencias significativas entre ellas, requirieron, aquellos que consumían fármacos aparte de la psicoterapia, 3 sesiones más, con las implicaciones que eso tiene, que si nosotros lo evaluamos en términos de coste, pues, bueno, si hacemos un análisis con un precio muy comedido, que son 50 euros, estamos hablando de aproximadamente 175 euros de incremento para los mismos resultados, o resultados muy similares, sin incluir los costes farmacológicos del propio fármaco o de aquel profesional que los prescribe.
Ya para finalizar, no sé qué tal voy. 2 minutitos, bueno, yo creo que vamos bien. El otro grupo de factores que podrían interferir sobre el curso natural de la psicoterapia para los problemas de ansiedad es precisamente aquel que atenta drásticamente contra la psicoterapia porque dejamos de tener pacientes. Es aquellos pacientes que terminan prematuramente, con implicaciones en la práctica clínica, para los propios tratamientos, para los pacientes. Los tratamientos pueden verse limitados en cuanto a su alcance en la medida de que los tratamientos no se contemplen. Es lógico. Es difícil cuantificar la terminación prematura en la medida que no existe ni siquiera un consenso sobre qué es la terminación prematura. Hay diferentes definiciones, por lo tanto podemos manejar datos que oscilan entre el 16%, el 36%, 35%, incluso el 40%. Hay quien aglutina terminación prematura como cualquier evento que hace que el tratamiento no se contemple, mientras que otros plantean que la terminación prematura solo debe ser contemplada cuando el tratamiento ha sido iniciado. En este sentido, nosotros también hicimos un análisis de qué estaba ocurriendo en este sentido y encontramos tasas de no completar el tratamiento en los problemas de ansiedad de en torno al 36%, y de estos, un 22,7% ni siquiera lo llegaban a finalizar, ni siquiera lo llegaban a iniciar, es decir, no finalizaban la evaluación. No se encontraron diferencias sociodemográficas entre aquellos pacientes que completaban y los que no completaban los tratamientos. Sin embargo, sí que se encontraron diferencias en que aquellos que no completaban los tratamientos ya desde el principio presentaban peor ejecución de tareas y una asistencia mucho más irregularidad, con mayores faltas de impuntualidad a las sesiones desde el principio. No hubo ninguna asociación con ninguna técnica en concreto, algo que va en contra de lo que la literatura previa refería, que solía asociar las técnicas de exposición, fundamentalmente por su carácter aversivo, con los problemas de abandono. Y no hubo diferencias significativas en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, sí se vieron tasas de mayores tratamientos completados en aquellos problemas relacionados con el pánico con y sin la agorafobia, mientras que, un poco en consonancia con lo que comentábamos antes, aquellos problemas que tienen una naturaleza más estructural, como puede ser el TOC o el TAG, presentaban mayores tasas de abandonos. Llama la atención que las fobias específicas se unían a este grupo cuando es un es un problema que conocemos bien y cuyos tratamientos están ampliamente establecidos. A la hora de plantearnos en qué momento se producen estos abandonos, observamos que más de la mitad de los abandonos se producen antes de la sesión 8 de tratamiento. Por lo tanto, ojo con estas fases preliminares, esas fases primeras de los tratamientos. Y de aquellos pacientes que completaban los tratamientos, obtuvimos que más del 75% de estos pacientes lograron completar sus tratamientos antes de la sesión 20. Por lo tanto, ya tenemos 2 puntos donde tenemos que reflexionar. ¿Qué pasa en la sesión 8 o antes de la sesión 8, donde más de la mitad de los pacientes que abandonan lo hacen, esas fases primeras? Y sabemos que únicamente de todos los que completan, el 25% llegan a beneficiarse de tratamientos largos más allá de la sesión 20. Como predictores del abandono se obtuvo precisamente pues, una mala ejecución de tareas de manera repetida, parece bastante lógico, un problema relacionado con la ansiedad generalizada, de nuevo ese carácter de estructuralidad debajo que puede estar complicando o comprometiendo los tratamientos, y presentar algún diagnóstico comórbido. De nuevo vuelve a aparecer. Ignacio, ¿Un minuto? Un minuto. Pues finalizo un poco con conclusiones muy generales, que es aseverar la importancia de simplificar los tratamientos. No por acumular técnicas y tratamientos vamos a conseguir mejores resultados o más rápidos. De hecho, más bien a veces al contrario. Ese punto crítico de la sesión 20, que únicamente el 25% de los casos obtienen resultados terapéuticos finalizados en éxito más allá de esta sesión 20, por lo tanto tenemos ese efecto dosis-respuesta que tanto habla la literatura, de ese valor asintótico a partir del que la psicoterapia deja de tener efectos al menos tan acelerados. Plantearnos ese 24% de pacientes que no llegan ni siquiera a comenzar el tratamiento. Ojo a estas fases iniciales, importancia de incluso hacer procesos de evaluación algo más breves, más atractivos, y a los factores motivacionales. Y ojo a la estructura, a esos problemas estructurales o los problemas de motivación que pudiera subyacer en las fobias específicas, que hay menos implicación en el cambio, técnicas más aversivas. En definitiva, no quiero extenderme, como conclusión general, pues hagamos tratamientos sencillos, que incidan directamente en los procesos, que sean adaptados a las necesidades y que estén en guardia sobre aquellos factores que nos van anunciando complicaciones, porque los hay y tienen abordaje. Sin más, pues de nuevo, muchas gracias.
paso a nuestro último ponente de la mesa, el profesor Javier Urra, es ampliamente conocido por todos aquí, para mí es un honor presentarle. Y bueno, pues él es también profesor de la casa desde hace ya varios años, del Centro de Estudios Superior Cardenal Cisneros, doctor en Psicología, académico de número de la Academia de Psicología de España y bueno, pues ha sido presidente, como todos vosotros sabéis, de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Psicólogos. Yo querría destacar a título personal que cuando yo era estudiante de psicología, fue varios años el defensor del menor de nuestro país y lo que yo recuerdo con mucho cariño, con lo difícil que fue esa época, porque había muchos problemas en los centros de menores y había muchas dificultades a las que él se tuvo que enfrentar y él nunca miró a otro lado y para mí eso me parece muy importante en una figura tan difícil. Así que adelante, profesor. Muchísimas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias a los compañeros, a los profundamente amigos y a los que han sido y serán siempre ya maestros. Me parece muy bien, además, hablar para colegas. Me da la impresión de que las cosas funcionan, el sistema funciona. El otro día me disgusté mucho con un compañero que valoro, también psicólogo forense, porque discutiendo del tema de la manada, me dijo, pero hombre, Javier, al final tiene que ese juez ir a favor de la corriente. Se equivoca gravemente. Los jueces, los peritos, los que somos psicólogos forenses, jamás tenemos que ir a favor de la corriente, ni en contra. Tenemos que obrar ética y deontológicamente. Creo que el sistema en España, se puede estar de acuerdo en lo profundo, y desde luego como ciudadano aborrece uno a esos tipos, pero el sistema funciona, el Poder Judicial, diga lo que diga el exministro de Justicia, funciona y no se doblega ni a las presiones de la Casa Real ni a las del pueblo. Por lo tanto, empecemos por ahí. Segundo, la subjetividad. Me gusta porque me acompaña algún compañero que lo fue de la Comisión Deontológica. Tuve el honor de 6 años presidir a un equipo espléndido. Siendo psicólogo forense, y junto a una compañera magnífica, Blanca Vázquez Mezquita, en el Ministerio de Justicia y como tantos años estuvimos en el Tribunal de Oposiciones. Y se presentó una chica que trabajaba en un área de la psicología y luego cambió a otra. Vale, es una decisión personal. Después decidió irse a Iberoamérica, no daré muchos más datos, más allá de una ONG. Después decidió volver a España y casarse con un fiscal en silla de ruedas. Después decidió. En aquel momento yo dije, quisiera entrevistarla. Y los sindicatos, querido amigo Enrique García Huete, me dijeron, es subjetivo. Esa señorita, que sacó la plaza porque es muy capaz, a las 8 de la mañana de un sábado, del siguiente, se presentó en mi casa a darme las gracias. Estaba desajustada, fue duramente sancionada y luego en Madrid tuvimos un caso dramático. No solo la sancionamos, no solo le pedimos al consejero personalmente que la retirara, sino que cuando hizo un informe diciendo que esa mujer, como todas, era una depravada y al día siguiente su marido la mató, el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, Fernando Chacón, pudo decir que la Comisión Deontológica había señalado esa realidad y había sancionado a esta compañera, que es buena profesional, pero que está enferma. Cuando la doctora en Madrid mató a sus compañeras y a alguna paciente, alguien dijo, claro, es que está mal, es que es esquizofrénica paranoide. Pero la gente, como casi siempre, muy cobarde, no lo denunció. Asepsia, neutralidad. Yo había sido el presidente de la Comisión Deontológica y a mí, inmediatamente después, se me abrió un expediente y posiblemente con mucha razón. Yo estaba con la mujer más inteligente que conozco y, por lo tanto, posiblemente con la persona más inteligente que conozco, que es Espido Freire, en San Sebastián. Yo dirijo cursos desde hace muchos años en San Sebastián. Por cierto, jamás le permitiré a Otegi que me dé una clase de moral, jamás. Una cosa es la justicia, otra cosa es la ética y otra cosa es la moral. Y estábamos... No se oye. Bueno, me lanzo. Vale. Así sí. Bajo la pantalla. Vale. No, si lo que quieren es oírme, no verme. Quieren las dos cosas. ¿Ahora sí? No. Bueno, pues se ha parado esto.
Estos minutos se descuentan. Bien. Entonces, estábamos hablando de los malos del cuento. Y yo dije, hace muy poco estaba en Soto del Real, dando una conferencia a violadores en serie, a pederastas, y cuando ya me iba, me dijo uno, oye, Urra, yo voy a salir. Si una niña se pone a tiro, volveré a hacerlo. Y yo le dije, escúchame, antes de cometer esa barbaridad, ¿por qué no te miras en el espejo y piensas qué has de hacer con tu vida? Y se me abrió un expediente. Y yo creo, sinceramente, que se me abrió bien un expediente. Yo no he incitado jamás, ni lo haré, al suicidio. Pero tengo que seguir diciendo que entre que una persona tome una decisión con su vida o con una niña inocente, tengo una decisión muy clara. Por lo tanto, esto de la asepsia y la distancia óptima de los psicólogos no me termina de convencer. Me preocupa esta sociedad en la que Asun Tejedor, en Oviedo, una de las buenas profesionales que tenemos, ha tenido problemas para iniciar una conferencia para discutir sobre la realidad o no del término que no está aceptado del síndrome de alienación parental. Yo dirijo colecciones de libros. En una de ellas escribió el doctor Estivil. Y le dije, vente a Madrid y lo presentamos. Y me dijo, no puedo, porque él tiene un criterio distinto a las madres que son favorables del pecho a demanda y no le dejan pronunciar su opinión, que será discutible, pero que es la suya. Me preocupan algunas cosas en relación a nuestra profesión y a otras. Yo creo que un buen psicólogo tiene que ser sano, sano en el tiempo de ocio, sano en el tiempo profesional, sano con su familia. No creo en esa esquizofrenia de, a mí pregúnteme por temas de trabajo, mi vida personal no tiene nada que ver. Tiene que ver y mucho. Otra cuestión es ahora los datos. ¿Qué preguntas? ¿Qué puedes preguntar para saber realmente cómo es esa persona más allá de la deseabilidad social? En psicología forense aprendimos una frase que es muy buena. No sé. Cuando te llama un juez y no sabes, dices, pues mire, no sé. Esto es importante también en psicología. El debate de la utilización. Estando mi buen amigo y admirado amigo Huete, ¿cómo no voy a hablar de aquel debate que se generó en los medios de comunicación, en el diario El País, cuando Huete seleccionaba a personas de todas las características para un programa clarísimamente espectáculo? Y mi admirado profesor y amigo Amalio Blanco sacó un artículo, creo que en El País, que era la psicología. No sé si el título era esa tonta útil y esa tonta útil. Y entonces el amigo Huete contestó inmediatamente con otro artículo que era algo así, hablar sin conocer. Y lo que venía a argumentar es, si no es un psicólogo el que hace la selección de ese grupo, entonces ¿quién lo hará? Debate bonito. Y se dijo, ese debate se tiene que hacer en revistas nuestras, científicas. Yo no lo creo. Yo creo que hay debates que son para, por y la sociedad. Porque lo importante de esta tarde no es la gente que estamos en esta sala, justo son los que están fuera. La ética habla de la moral, de las obligaciones del ser humano. Empiezo a estar agotado de que se humanice a los animales. Entre otras cosas, los animales no tienen lenguaje. Y hemos estudiado todos lo que significa pensamiento y lenguaje. La ética solo la puede tener el ser humano. Y la deontología es una ciencia, un tratado de una palabra que hoy se aborrece, los deberes. Naturalmente que los sindicatos están en contra de los colegios profesionales, pero no se dude, pero no porque seamos corporativos, que algo hay de eso, sino porque tienen otro tipo de intereses. Sepamos, por lo tanto, que hay cosas y dónde estamos y por qué. Por ejemplo, que la psicología explica, o lo intenta, las conductas, mientras que la ética las valora. Creo que hay que enseñar a resolver dilemas. Oye, esto es genial, ¿eh? Tienes que tener los papeles, te da el viento. Bueno, miren, hace muchos años yo hice
mi doctorado en psicología. Por cierto, después de ser defensor del menor, y me han encantado tus palabras, tuve un infarto de miocardio y hice el doctorado en Ciencias de la Salud en un hospital aquí en Madrid, todo médicos. En el doctorado de psicología todo fueron dificultades, podías haber hecho esto mejor. En el de medicina todo fue un relajo. Digo porque a veces nos ponemos tan estupendos, los psicólogos, con nosotros mismos, en busca de una excelencia que demuestra una cierta minusvalía en donde nos colocamos. ¿De qué era mi tesis doctoral? Pues muy sencilla, que si usted coge un coche y ve un semáforo en rojo, para. Pero si ve usted un semáforo en verde, avanza. ¿Y qué pasa cuando uno ve un semáforo en ámbar? Pues que la mitad frena y la otra mitad acelera. Así tenemos los golpes que tenemos. Oye, ¿qué sale con la gente? Pues sale que el 50% de los psicoterapeutas dicen que si su paciente no viene, le cobra, porque ha dejado de trabajar esa hora. Y sin embargo, el otro 50% lo que dice es, no, porque ese es parte de su patología. Este es el problema. El problema que tenemos es que el 59% de los psicólogos, una muestra amplísima, reconoce que trabaja cuando está agotado, cuando no está capacitado para seguir dando lo mejor de sí. El 50% de los psicólogos dice que es muy bueno hacer revelaciones personales de, hombre, usted tiene este problema, pero le voy a contar yo el mío, para llegar y alcanzar al paciente, cliente o usuario. En cambio, el otro 50% dice, pero esto es una aberración. Bien haríamos, si queremos ser llamados ciencia, en llegar a acuerdos. No sé cuál es la respuesta, pero sí sé que no puede ser tan dicotómica. El 46% reconoce que sus pacientes resuelven los test, los largos, el 16PF, el MMPI, en su casa, para abreviar. Es de esto de lo que estamos hablando y me parece en ese aspecto preocupante. Podríamos continuar y seguir, pero quienes me han antecedido en el uso de la palabra han sido muy cuidadosos en el tiempo. Yo también quisiera hacerlo. Y acabo, por tanto. Muchas gracias. Yo ahora, a las 5 de la tarde, tengo revisión de exámenes del Máster de Psicología General Sanitario. Por cierto, qué grupo tan majo. No puedo dejar de decir que qué daño hace a la universidad, a los alumnos y a los profesores estos políticos que buscan tener un papel de malas maneras cuando el resto hacemos las cosas con seriedad, con rigor y con cariño. Me parece que tenemos problemas. La intervención online, pues está muy bien, y el Colegio de Psicólogos, en mi caso el de Madrid, pero otros, el de Andalucía Oriental, etcétera, etcétera, van buscando qué fórmulas hacer. Pero no nos engañemos, estamos en una sociedad que cada día hay más psicólogos. Me acuerdo, y estaba Manolo Verdullas con nuestro profesor y amigo don José Luis Pinillos en su casa, poco antes de fallecer, cuando le dijimos, ¿sabe usted el número de psicólogos que tenemos? Y don José Luis, siempre preclaro, dijo, ¿y qué vamos a hacer con tantos? Y la limitación de las empresas sanitarias de seguros, 9 sesiones. Y ahí se acaba. ¿Dónde está entonces nuestra ética? Es muy difícil, morder la mano de quien te da de comer. Soy patrono, desde hace años, de la Fundación Merck, uno de los laboratorios importantes. Y el otro día invitamos al responsable de la Comunidad de Madrid para hablar de en qué se gasta el dinero en la sanidad española. Y hablamos de Madrid. El 80% en los hospitales, el 17%, hablo de memoria, en los ambulatorios. Y a la pregunta de ¿y en prevención? El 1%. Y no sé si será verdad que se alcanza el 1%. Yo lo único que me atreví a decirles es muy bueno tener buenos cirujanos debajo de un precipicio donde la gente se tira, pero es más eficaz poner una valla,
para que no se tiren. Hoy las adicciones se tratan no ya como un trastorno, sino como una enfermedad. Toda adicción, aunque no tenga sustancias, ¿dónde queda la parte psicológica y social? ¿Está todo en el ADN? Estas son algunas de las preguntas que tiene que dar respuesta la psicología. Muchísimas gracias. Preguntas. De ahí no pasa. Que evidentemente no vamos a poder deliberar y me hubiera gustado mucho, la verdad, que hubiera también preguntas del público, pero andamos muy justos de tiempo por respeto a las mesas que vienen detrás y para tratar de cumplir con los tiempos. Solamente me queda cerrar la mesa, agradecerles a todos los ponentes. Creo que aquí quedan varios mensajes claros. El primero es que deliberemos, que nos encontremos, que busquemos espacios desde la simetría moral donde los propios psicólogos podamos tener una mirada hacia la ética, que midamos los resultados, que midamos lo que hacemos, que tenemos que seguir creciendo, que como han dicho esta mañana somos una ciencia muy joven y solo se crece midiendo con resultados, ¿verdad? Que seamos compasivos, que la compasión nos hace más felices y que tengamos una mirada a la adhesión a los tratamientos. Muchas gracias a todos.